grabar y ya se está grabando. Muy bien, pues como les decía, vamos a reponer esta sesión acerca de la ventilación mecánica y vamos a trabajar con los ejemplos que estuvimos viendo en la clase que acabamos de terminar. ¿Listo? Para esto voy a utilizar un simulador. Yo espero que me funcione muy bien. Bien, y por lo pronto vamos a cerrar YouTube para que no haya nada abierto más que Zoom por cualquier situación. Y este simulador, miren, ustedes lo pueden descargar, es totalmente gratuito. ¿Listo? Y, por ejemplo, en Samsung, pues hay un apartado que se llama Gaming Hub y de hecho lo lee como si fuera un juego, ¿no? Eh, Se llama de esta forma Hamilton Medical, ¿no? Y Hamilton es una marca, digamos así, una empresa que produce, este, em, pues que produce ventiladores, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú descargas estas y Hamilton Medical es un simulador y entonces tú lo puedes poner aquí, ¿no? Ah, eres muy bueno hablando francés, japonés, chino, alemán o inglés, pues adelante, ¿no? Pero como yo no quiero complicarme la vida, le doy en español, ¿cierto? Y aquí te dice, pues más o menos que algunas cositas que puedes aprender, ¿no? Y demás, si quieres ir viendo, pero no nos vamos a quedar aquí muchísimo. Lo que sí es que, mira, puede servir para que aprendamos, ¿no? Eso sí es muy importante. Entonces, ya que ves aquí, pues comprendido, y entonces empieza a cargar. Esta aplicación es muy buena, ¿no? En realidad es muy, muy buena para que nosotros podamos, este, yo se dejo de compartir. Te dejo de compartir, ¿va? Mi pantalla es que entré con mi otro dispositivo. Denme 2 segunditos esperando que sí se pueda. Y bueno, aquí nosotros podemos escoger, como les decía, algún modelo de, ¿cómo se llama? De ventilador, que es muy importante, ¿no? No cambia muchísimo, hay uno que se ve una pantalla extremadamente grande que te marca algunas otras circunstancias, pero podemos escoger cualquiera de estos ventiladores. ¿Listo? Entonces dice, toque o haga clic en un respirador para seleccionarlo. Para ver con más detalle los modelos de respiradores, utilice 2 dedos o la rueda del ratón para ampliar la imagen, ¿no? En el caso que estuviéramos en una computadora, porque también está la aplicación para las computadoras para que lo tengan. Entonces yo le doy OK y miren, como les digo, pues hay diferentes tipos, ¿no? Se llama Hamilton T1, este es Hamilton C1, por ejemplo, este es el C6, es el que tiene como más cositas allí, el Hamilton, perdón, C3, el Hamilton G5, ¿listo? Y tenemos también, por ejemplo, acá el Hamilton T1 Military y el Hamilton MR1. Pero todos en realidad, denme unos segundos porque ahí se desconectó.
mi otro dispositivo. Entonces ya no sé si es mi internet o si es mi dispositivo, pero algo está fallando un poco. Así que voy a tratar de hacerlo también desde mi celular. Tal vez en mi celular lo soporte un poquito mejor. Em, lo de Hamilton, este, y vamos viendo por qué este no se conecta. Entonces tendremos que buscarlo. Bien, bueno, ya estoy descargando la aplicación en mi celular. Yo espero que también se pueda allí. Vamos por lo pronto a regresar al otro dispositivo, que es el que me va a ayudar un poquito más. Bien, ahora sí, ya que estoy de regreso de este lado, eh, bueno, vamos a, em, ¿cómo se llama? A platicar un poquito, ¿verdad? De algunos factores importantes sobre la ventilación. Les voy platicando un poquito porque en lo que em, puedo iniciar desde mi celular para que este, podamos trabajar y platicar desde aquí. ¿No? Pero este inició con todo y volumen, entonces ahí espero que ya me puedan escuchar bien. Listo, déjenme, ponemos que no molestar para que no aparezcan las notificaciones. Listo, perfecto. Entonces eh, vamos a abrir la pantalla y vamos a compartir la pantalla. Eh, mm, Bien, ahí me parece que ahora sí ya se ve la de mi celular, ¿no? Que es la que me importaba. No veo mi Game Hub. Ah, aquí está. Ok. Bien, pues vamos a tratar de abrir la aplicación aquí, ¿verdad? Para que ustedes la puedan visualizar y pues evidentemente podamos continuar con la sesión. Como les decía, pues no es tan sencillo, ¿verdad? Sí, al parecer está un poquito pesadita y eso es lo que le genera conflicto a Zoom. Em, pero esperemos que ya ahorita que cargue, ¿verdad? Vamos a comenzar. Listo, desde este celular que tiene más RAM, ¿verdad? Se pueda hacer sin ningún problema. Entonces, pues bueno, de nuevo los ventiladores son muy importantes para nosotros como profesionales de la salud, ¿no? Son aditamentos que nos ayudan muchísimo. Como cualquier otro dispositivo electromédico, en realidad no son una cura, ¿no? Como el ECMO, cuando lo platicamos en algún momento, pues no es una cura, así como no es una cura, por ejemplo, eh, ¿qué les gusta? El ventilador mecánico, no propiamente hablando, un impela, un balón de contrapulsación. Todos esos dispositivos no son curas, son dispositivos que nos ayudan a darle un soporte vital a esta persona, ¿no? Al momento de que nosotros damos un soporte vital, vamos a prevenir algunas complicaciones y vamos a darle chance, ¿no? Vamos a darle tiempo al órgano correspondiente a que pueda recuperarse. Por eso, lo volvemos a repetir, el ventilador mecánico en manos equivocadas puede ocasionar muchas complicaciones.
y en lugar de mejorar la salud del paciente, pues la podemos perjudicar de una manera pues muy grave, ¿no? Ocasionándoles, por ejemplo, un síndrome de distrés respiratorio agudo que evidentemente le puede traer complicaciones al paciente. Entonces ya está cargando, esperemos que sí se pueda en este dispositivo y si no, pues voy a lamentarlo muchísimo porque tenía planeado pues hacer los ejercicios con ustedes desde aquí, ¿no? Entonces dijimos que podíamos escoger cualquiera de los ventiladores. Listo. Y aquí vamos a darle clic a este, ¿no? Y vamos a darle en simular. Ay, no abrí mi cuenta. Iniciar sesión, pues no me acuerdo con cuál fue. Y al parecer no guardé mis contraseñas. Eh, uh, 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 uh. Me llevo yo. Miren, pues si no rápidamente creamos una, porque si no, no vamos a terminar nunca. Sí, ¿saben qué? Como esto va a ser un poquito tardado, hacemos la simulación en la segunda parte de la sesión del día de hoy y por lo pronto les voy compartiendo información que quería compartirles. Mejor porque si no nos vamos a tardar muchísimo y no voy a lograr mis objetivos de clase. Vamos a ir a YouTube, evidentemente, porque tenía planeado también platicarles un poquito acerca de la rehabilitación respiratoria o la rehabilitación pulmonar, que son temas pues también realmente muy importantes, ¿no? Entonces, primero, vamos a ver un poquito acerca de dónde estamos acá arriba. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de esta rehabilitación pulmonar. Esta, pues evidentemente tuvo un auge, sobre todo tuvo un auge con los pacientes post-COVID, porque como ya lo hemos platicado en diversas ocasiones, el paciente con COVID, pues es este paciente que sufrió demasiadas complicaciones a nivel pulmonar, ocasionándole pues situaciones crónicas, ¿listo? Que evidentemente pues al paciente no le favorecieron para poder continuar con su vida normalmente, ¿no? Y para eso voy a retomar una sesión de expertos que en este caso, como lo pueden ver, la sesión se llama como tal estrategias implementadas en rehabilitación pulmonar para el seguimiento del paciente con COVID-19 a través del canal del INER, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Aquí lo va a coordinar la doctora Susana Galicia Amor, jefe del Departamento de Rehabilitación Pulmonar, es decir, la experta, la jefa, la que más conoce de estos temas. Bien, y el programa está dirigido por, bueno, o realizado por el doctor Emanuel Mercado Núñez, el doctor Jorge Eduardo López Cosio y la doctora Susana Galicia Amor, respectivamente, con diversos temas complementarios, ¿no? Es decir, la evaluación cognitiva, la evaluación física y el panorama actual del egreso hospitalario por COVID, que nos van a dar a nosotros una pauta muy específica sobre lo que se tiene que verificar en un paciente con patología pulmonar ya, digamos, crónica, listo, como una fibrosis pulmonar, que es lo que llegaba a causar el COVID, listo, y cómo nosotros podemos intervenir, pero evidentemente desde terapia intensiva haremos unos comentarios. Bien, entonces les voy a compartir.
El día de hoy yo voy a hablar de la evaluación cognitiva dirigida a pacientes COVID-19 tratados en el Hospital INER. Bueno, ¿por qué hablamos de deterioro cognitivo? Pues porque es la fase intermedia entre la normalidad y la demencia, por su relevancia clínica, por su detección es una buena práctica clínica y es posible intervenir en esta fase. Ya es conocido que en pacientes que están en terapia intensiva, que son pacientes críticos, llegan a tener un daño cognitivo. En esta revisión sistemática de 19 ensayos clínicos se observa que el 78% de las personas con síndrome de dificultad respiratoria aguda tenían problemas cognitivos al año del alta y aproximadamente un 50% a los 2 años. La prevalencia estimada entre ese deterioro cognitivo varió de 4 a 62% en pacientes seguidos entre los 2 y 156 meses. La mayoría de los estudios han identificado que la enfermedad crítica y el tratamiento asociado a esta están relacionados con los déficits cognitivos duraderos. Sin embargo, el día de hoy no tenemos claro el perfil de las alteraciones cognitivas que presentarán los pacientes con COVID-19. Sin embargo, las investigaciones nos comentan que probablemente las alteraciones sean en la cuestión de memoria, atención o ejecución. En este estudio que se publicó en junio del 2020 en Reino Unido, en 135 pacientes, de los cuales el 26% tuvieron un trastorno neurocognitivo. La definición durante todo el tiempo ha tenido diferentes modificaciones y gracias a esas modificaciones en su conceptualización es que ha adquirido importancia o relevancia. Por lo que si vemos en esta tabla, es importante cómo antes del 2000 se mencionaban menos de 50 publicaciones, para el 2003 ya 170 publicaciones, sin embargo, para el 2013 más de 700 publicaciones. Y si ahorita ponemos en el buscador en PubMed, tenemos más de 9,000 publicaciones simplemente que en el título mencionan deterioro, relevancia, la importancia que tiene este tema. Bueno, dentro de la clasificación tenemos que en el DSM-5 se estipula como un trastorno neurocognitivo menor y la diferencia entre un trastorno neurocognitivo menor y un trastorno neurocognitivo mayor, o sea, ya la demencia, es la afectación precisamente en las actividades o que repercuta en la realización o ejecución de las actividades de la vida diaria. Ya un trastorno neurocognitivo mayor lo podemos clasificar como leve, moderado o severo, depende de las actividades alteradas. Hablamos de un trastorno leve cuando se alteran solamente las actividades instrumentales. Hablamos de un trastorno moderado cuando se alteran las actividades instrumentales Sí. básicas y ya un trastorno mayor cuando Micrófonos, por el favor. paciente es totalmente dependiente. Impacto tiene el deterioro cognitivo? Bueno, vamos a tener un impacto en la salud, como vemos en esta tabla. Para el 2040 globalmente se espera que las alteraciones en la memoria o demencias o enfermedad de Alzheimer sea la sexta causa de SUDA. Vamos a tener un impacto económico en esta revisión bibliográfica. Irving, no seas malito, ¿puedes apagar tu micrófono? Es que se escucha de repente como voces. Muchas gracias. De España en el 2014 se mencionaba que en cuanto a los costos directos o indirectos, indirectos háblese de cuestiones laborales por pérdida, por ausencias, entre cuestiones directos por medicamentos, hospitalizaciones, un paciente se gasta entre 30,000 euros, que equivale a 760,000 pesos mexicanos. En cuanto al impacto familiar o social, pues bueno, el impacto familiar, hablamos de si es el sustento de la familia, pues va a perjudicar. En cuanto a la familia, desde el cuidador primario que tiene que dedicarse al paciente. Y social, pues tiene que ver el aislamiento. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Bueno, tenemos demográficos, el principalmente. Irving, te encargo tu micrófono, por favor, es que está prendido. Conocido tiene que
conocido de la edad, mayores de 60 años, entre Una sexo, disculpa, háblese solamente una para apagar el prevalencia mayor micrófono en de su compañero. mujeres, y en cuanto a escolaridad, háblese de una escolaridad menor de 12 años. Genéticos, tenemos la apolipoproteína, enzima E. Bioquímicos, hablamos de la proteína tau. En enfermedades, principalmente menciona las cuestiones que tienen que ver con vasculares, háblese de hipertensión, dislipidemias, diabéticos, también muy relacionado con depresión y Parkinson. En fármacos, por mencionar alguno, benzodiazepinas. Los estilos de vida, una vida sedentaria, el aislamiento social menciona, son factores de riesgo. Esta publicación en Lancet del 2020 nos habla de los factores de riesgo para demencia y los divide en factores modificables y no modificables. El 40% que es de importancia son factores de riesgo modificables y lo dividen por edades. Háblese de una edad temprana menor a 45 años, edad media entre 45 y 65 años y una edad tardía mayor a 65 años. En la edad temprana tenemos que el 7% y eso tiene que ver con la escolaridad, como se los mencionaba, menos de 12 años de escolaridad. En una edad media tenemos el 15%, donde entra desde problemas auditivos, traumas, hipertensión, el alcoholismo y la obesidad. En una edad tardía ya tenemos factores como el tabaquismo, la depresión, la cuestión de inactividad física, diabetes. Entonces, esta es muy importante porque es donde podemos hacer prevención sobre estos factores de riesgo. ¿Cuándo sospechar de un deterioro cognitivo? Bueno, vamos a tener problemas para recordar acontecimientos recientes, aumenta la dificultad para realizar tareas y actividades, dificultad para adaptarse a los cambios, confusiones en ambientes desconocidos, le cuesta trabajo encontrar las palabras correctas, una dificultad para seguir conversaciones. Hay que poner puntos, hay que poner atención en esto. Conductuales, cambios en la personalidad, apatía o ausencia de motivación, presencia de síntomas psiquiátricos, alteraciones del comportamiento. En funcionales, pues bueno, vamos a tener dificultad para completar tareas habituales del hogar, del trabajo, en el tiempo libre, disminución o abandono del aseo personal y del autocuidado, retirada del trabajo, de actividades sociales o problemas para manejar el dinero. Esta imagen me gusta mucho, es de una publicación también en Lancet que se hizo. Son estrategias preventivas. ¿Cómo vamos a tener una estrategia en la cuestión de reducción de esa inflamación? Pues bueno, tenemos medicamentos. En cuanto al incremento de la reserva cognitiva, pues bueno, tenemos ejercicios cognitivos, esa educación y preservar la cuestión auditiva. Y ya para reducir la toxicidad, pues bueno, habla de disminuir esas cuestiones, tanto alcoholismo, el tabaquismo, reducir la obesidad, un buen control de las enfermedades metabólicas. Sin embargo, lo que me agrada de esta imagen es cómo el ejercicio es el centro de todo. Entonces, eso es un punto importante que más adelante lo voy a mencionar. Bueno, en cuanto al diagnóstico del deterioro cognitivo, pues sabemos que el gold estándar es una herramienta neuropsicológica, sin embargo, por cuestiones de tiempo, no es tan factible para las personas que estamos en contacto directo o el primer contacto, digamos. Por lo que de eso nos apoyamos de otras herramientas como de screening o de escrutinio. Les voy a mencionar el test del reloj. Es una de las pruebas de rastreo cognitivo que destaca por su rapidez y su sencillez de aplicación. Este test originalmente fue introducido en la clínica neuropsicológica para evaluar capacidades visoconstructivas y agnosias visuales. Hoy en día se emplea en la evaluación de deterioro cognitivo, ya que su ejecución requiere de múltiples áreas cognitivas, desde concentración, memoria, la orientación, memoria práctica. Entonces son varias funciones que se determinan. Es una herramienta para detección precoz del deterioro cognitivo muy importante asociado a demencia. Estas son las formas de realizar el test del reloj. Puede ser a la orden o a la copia. A la orden se le indica que haga un círculo, que nos ponga los números y que nos marque las 11:10 de la mañana. El punto de corte es una eficacia del 93.16%. El valor es 6 de 10, que es el total. Y su sensibilidad es del 92.8% y una especificidad del 93.48%. El test a la copia, bueno, disminuye su eficacia es un 82.49, su valor es de 8 y su sensibilidad es del 73.11%. Estos son unos de los ejemplos de pacientes que hemos tenido ahí, como en un inicio,
como sabrán, pues bueno, por la cuestión del contacto y todo eso, le pedíamos al paciente que nos dibujara, a pesar de dar la orden de decirle un círculo, todos sus números y me marca tal hora, vean cómo en este paciente, un masculino de 64 años, con secundaria, diabetes mellitus tipo 2, tabaquismo, un índice tabáquico de 25 paquetes años, vean cómo es su reloj. Entonces, vemos cómo los factores de riesgo están asociados. En este dibujo, en este reloj del medio, vemos cómo no tenemos los números y las manecillas no marcan la hora exacta. Este es un masculino de 34 años, joven, tiene una licenciatura, sin embargo, su factor de riesgo es que tuvo un accidente cerebrovascular por hipercoagulabilidad congénita a los 3 años de edad y estuvo hospitalizado y permaneció con intubación durante 15 días. Otro ejemplo es una femenina de 27 años, ella tiene licenciatura, sin embargo, tuvo un estrés postraumático con uso crónico de benzodiazepinas, tabaquismo 15 años. Veamos cómo también no nos pone todos los números a pesar de darse la indicación y la hora no es correcta. Otros ejemplos, aquí podemos decir, este está normal, no hay ningún factor de riesgo en la primera, a su mano izquierda, sin embargo vemos que la hora no es correcta. Y en el segundo, aquí el único factor de riesgo, la obesidad, pero vemos tampoco cómo no es correcta la hora. Bueno, ya para otra herramienta o por qué, la evaluación cognitiva Montreal, o MOCA por sus siglas en Montreal Cognitive Assessment, fue creada en 1996, es recomendada para la medición rápida de deterioro cognitivo leve de diferentes etiologías. Para establecer pronóstico del MOCA basal puede predecir el deterioro cognitivo a los 3, 6 y 12 meses con una precisión de más del 90%. Esta evaluación está estandarizada para mexicanos. Se realizó el estudio por Aguilar y Navarro en el 2017 y se demostró la capacidad para determinar. La sensibilidad fue del 80%, la especificidad del 75% con un punto de corte menor a 26 puntos, lo que es superior al que más conocemos, que es el Mini-Mental. ¿Qué dominios valoramos en la escala de MOCA? Vamos a valorar el visoespacial ejecutivo, la denominación, la memoria, la atención, el lenguaje, abstracción, el recuerdo diferido y la orientación. Esta es la escala. La versión mexicana es la 7.3, como les comentaba, ya está validada y se valora sobre 30 puntos. Algo muy importante, a toda persona que tenga menos de 12 años de escolaridad, automáticamente se tiene que otorgar un punto. ¿Cuáles son las ventajas de esta escala? Pues bueno, su brevedad, su facilidad de uso, está estandarizada en varios idiomas y lo más importante es gratuita. Este es un ejemplo de alguno de nuestros pacientes que tenemos. Las indicaciones, la primera para la cuestión visoespacial ejecutiva, se le menciona que tiene que unir número con letra y letra con número. Vemos cómo aquí hay un error. Aquí se le pide que realice o que copie este cilindro en la parte de abajo. No se le otorga punto puesto que los círculos no están completos y la línea no los une. Y vemos cómo este reloj también no tenemos todos los números, están al contrario, las manecillas. Entonces, es uno de los ejemplos. Otros ejemplos de reloj, cómo nos hemos enfrentado. Algo muy importante es que está bien estipulado que si el paciente tiene alteraciones en el reloj, sobre todo de orientación, o los invierta los números, o que falten varios números, está muy relacionado con demencia. Otro tipo de ejemplos, vean cómo están estos relojes también, sin todos los números, las manecillas no correctas. Algo importante es que tienen que estar las manecillas unidas. Y bien, bueno, ya para hablar del tratamiento del deterioro cognitivo, tenemos que va a ser la cuestión farmacológica y los no farmacológicos. Dentro de los farmacológicos, las revisiones nos menciona que tenemos que tener un control de todas las comorbilidades. Háblese de un control de la dislipidemia, de la hipertensión o de la diabetes. Medicamentos hay ciertas revisiones bibliográficas que hablan de multivitamínicos, hay revisiones para ácido fólico, para vitamina B12, de los que están investigados. Sin embargo, la cuestión no farmacológica llega a tener un poco de peso, sobre todo porque son más alternativas. Incluso hay revisiones bibliográficas que nos menciona de la dieta mediterránea. La actividad física es de los más importantes, ahorita les voy a mencionar, el entrenamiento cognitivo y el compromiso social. Estas son unas de las revisiones bibliográficas donde solo voy a mencionar conclusiones
donde nos menciona que 8 de los 11 estudios informaron que las intervenciones de ejercicio aeróbico, del tipo aeróbico, dieron como resultado una capacidad cognitiva aumentada del 10 al 14%. En otra revisión sistemática, ese metaanálisis sugiere que la intervención de actividad física influye positivamente en la función cognitiva, independientemente del diagnóstico y de la frecuencia de la intervención. Esta revisión sistemática nos habla, es un metaanálisis, 10 ensayos clínicos aleatorizados mostraron que las intervenciones combinadas tanto de ejercicio físico y cognitivo mejoran la función cognitiva global en cuanto a las actividades de la vida diaria y al estado de ánimo de los adultos con deterioro cognitivo con demencia. Hablaba ahí que las actividades aeróbicas, las no aeróbicas o como estiramientos o relajación no tienen significancia estadísticamente. Otro metaanálisis de 15 estudios de corte prospectivo. Esto es importante porque nos habla de población sana, o sea, 33.816 pacientes con una duración de 1 a 12 años, con actividad física continua, tiene un efecto protector, se nos hablaba en hazard ratio de 0.62. Otra revisión bibliográfica en un programa de actividad física de predominio aeróbico a intensidad óptima del 60% de su frecuencia cardíaca máxima, aumenta el consumo de oxígeno de los tejidos, involucrando una mayor oxigenación del cerebro que pudiera mejorar secundariamente. Vamos a tener en la fuerza, en la marcha, lenguaje, memoria y en la funcionalidad. Bien, y ya para ir concluyendo, pues bueno, esto es lo que hemos realizado en el Departamento de Rehabilitación Pulmonar. Es la evaluación que hemos hecho a partir, estos resultados son del 11 de mayo al 12 de noviembre. Y bueno, en total, en el departamento hemos valorado 243 pacientes de estas evaluaciones. Pueden ver la diferencia en un inicio solo por cuestiones de la seguridad, solo dábamos, como les mencionaba en pizarrón, comenzamos haciendo y por cuestiones de tiempo realizando el test del reloj, llevamos 233. Sin embargo, al darnos cuenta de las alteraciones de esos relojes, fue que decidimos o determinamos realizar ya como tal la evaluación MOCA, y de esas llevamos 170. Ahora, en cuanto a resultados del test del reloj a la orden, como les mencionaba, tenemos de los 233, el 73% normal y un 27% tenemos afectados. En cuanto al MOCA, esto es muy importante. Si recuerdan la bibliografía que les mencioné, las alteraciones, nosotros llevamos 170. Si recuerdan, allá mencionaba que un 26% tienen alteraciones neurocognitivas. Nosotros llevamos que de los 170, el 64% tiene una alteración, solo el 36% está normal. Esta es muy importante, esta gráfica, porque lo expresamos por los dominios que están afectados. Estos son los dominios como los mencioné. Y los 3 dominios más afectados es el lenguaje, de los 170, 149 están alterados. El recuerdo diferido, 142, y la atención, 119. Recuerdo diferido es de los más importantes. ¿Por qué? Porque tiene que ver con relación, si lo traspolamos a que el paciente pueda tener olvidos y cuestiones de, entonces si lo traspolamos a las actividades de la vida diaria. Esto es algo importante en los rangos de edad. Si recuerdan, yo los mencioné, menos de 45, de 45 a 65 y más de 65. Simplemente como vemos que aquí el grosso, el 54%, que equivale a 130 pacientes, está en la vida reproductiva y con un deterioro cognitivo. Entonces es donde tenemos que hacer una intervención, con todos. Les mencionaba, mayores de 65 solo tenemos el 9%. Entonces es importante este tipo de herramientas para actuar de entrada. Esto es importante también, las comorbilidades que se presentan en esos pacientes. La mayor comorbilidad es la obesidad. Tenemos a 95 pacientes, que representa el 48.28%. Otros pacientes que son diabéticos, que representa 45.32%, e hipertensión arterial, que es el 36.95%. Y pues esto es todo de mi parte. Agradecemos al doctor Mercado. Y bueno, es muy importante considerar
todas estas estrategias hemos tenido que reestructurarlas dependiendo de lo que hemos ido aprendiendo del padecimiento, porque evidentemente esto sigue cambiando. Entonces, no es tan fácil irlo adaptando y atendiendo al mismo tiempo, entonces esto ha sido un poco difícil. Sin embargo, no ha habido muchos cambios en relación a lo que propusimos al inicio. Hemos tratado de mantenerlo y nada más reforzar la parte que van requiriendo cada paciente, porque evidentemente clínicamente los cuadros son muy variados. Hemos tenido la oportunidad de hacer la observación en toda la intervención, eh, desde pacientes agudos hasta pacientes que no vimos en hospitalización. Entonces esto nos ha permitido ir homologando nuestros instrumentos y bueno, es lo que estamos tratando de compartir, en especial con las unidades de rehabilitación que se van a hacer cargo del seguimiento de estos pacientes. Entonces, bueno, vamos a escuchar la segunda plática que está a cargo del doctor Jorge López. Adelante. Tú sueñas un mundo de pasión, aventura, éxito. Vive una experiencia. Muy bien, ¿sí me escucho? Bueno, vamos a continuar con la siguiente plática. Esto va a ser el tema acerca de la evaluación física dirigida a los pacientes con COVID-19, ¿verdad? Esto va a centrarse sobre todo a los pacientes posterior a la alta hospitalaria. Para nosotros, dentro del Departamento de Rehabilitación Pulmonar, pues tenemos que recalcar algunos temas, algunos términos importantes. Uno de ellos es primeramente lo que es la debilidad adquirida en la UCI, que es un término que se ha empezado a utilizar más frecuentemente en los últimos años, al ver el deterioro físico que sufren los pacientes al estar localizados en una unidad de cuidados intensivos, secundario a un problema sobre todo infeccioso, un problema séptico. Y esta va referido a una debilidad generalizada de las 4 extremidades, incluso de los músculos respiratorios, que no se explica por otro motivo aparente. Por lo general, este proceso va vinculado a fenómenos de polineuropatía y de miopatía generalizada, que se llegan a diagnosticar de forma más específica mediante el uso de una biopsia muscular o a través de la práctica de un estudio de electromiografía. Sin embargo, estos estudios o el personal capacitado para realizarlos no se tiene a la mano disponible en todos los lugares de atención. Por lo tanto, tenemos que echar de mano de algunas otras maniobras como la valoración clínica, que también tiene una buena validez para el diagnóstico de este fenómeno. Otro término es el síndrome de cuidados postintensivos o post-UCI, o también conocido por sus siglas como PICS. En va a haber una continuidad de la debilidad que inició en la unidad de cuidados intensivos, que se va a prolongar más allá de la alta hospitalaria, y se van a agregar otros fenómenos como el deterioro cognitivo, del que ya nos hablaron previamente, la presencia de depresión, un síndrome de estrés postraumático, o secuelas adicionales como neuropatías, úlceras por presión, dolor articular postraumáticos, o secuelas adicionales como neuropatías, úlceras por presión, dolor articular postraumáticos, o secuelas adicionales como neuropatía. Muy bien. En esta diapositiva lo que vamos a presentar es un artículo que fue de los primeros que se publicó hablando acerca de las necesidades de rehabilitación que tenían los pacientes posterior a haber sobrevivido una estancia en la unidad de cuidados intensivos y que hayan tenido un evento pues crítico, una enfermedad grave. Y nos ofrece esta tabla, esta imagen, en donde nos representa por porcentajes las necesidades, ya sea desde cero necesidad hasta necesidades de alta relevancia en los pacientes que sobrevivieron. Principalmente aquí quiero recalcar que
los elementos de los programas de rehabilitación pulmonar están todos aquí referenciados, lo que sería una guía de ejercicio para que el paciente realice una activación física en su domicilio o bajo supervisión especializada en un centro de atención. También la terapia física, que va encaminada a mejorar las condiciones de dolor y de movilidad del paciente. También una guía para llevar a cabo de forma eficiente sus actividades de la vida diaria, y un entrenamiento respiratorio. Si nos fijamos, los porcentajes que tuvieron alta necesidad de estos elementos van más o menos entre una cuarta y una quinta parte de los pacientes egresados. Muy de la mano con la debilidad está la presencia del fenómeno de la sarcopenia. La sarcopenia pues va a ser una pérdida del tejido muscular esquelético de forma generalizada, ¿sí? Que actualmente pues está teniendo mucha relevancia en estos pacientes. ¿Por qué? Pues porque existen diferentes factores de riesgo previos incluso a la hospitalización que favorecen este proceso. Uno de ellos pues es la reducción de la actividad física. Posteriormente, cuando ingresan, una hospitalización prolongada, un mal aporte nutricio, sobre todo de proteínas, un estrés psicológico y metabólico que van a aumentar el catabolismo proteico, y la presencia ya previa de comorbilidades crónicas como diabetes, obesidad en nuestros pacientes. En esta imagen, en este esquema, se ejemplifica muy bien cómo estos factores empiezan a ejercer su efecto desde antes incluso de que nuestros pacientes lleguen a una hospitalización. La situación actual de la pandemia, la situación social y económica, en donde se nos recomienda estar seguros en nuestra casa, ¿verdad? Pues favorece que muchos de nuestros pacientes tengan una actividad más sedentaria, que tengan tal vez una mala alimentación, un alto consumo de carbohidratos y de grasas. Eso va a favorecer pues que estos factores de riesgo se vayan aumentando. También una menor exposición a la luz solar puede disminuir la cantidad de vitamina D, que actualmente pues se está investigando mucho al respecto, que puede favorecer un cuadro más grave de COVID. Y el aumento de enzimas proinflamatorias del cortisol, que nos van a llevar a que haya a un aumento del catabolismo de las proteínas musculares y un reemplazo por tejido adiposo. Esto nos va a aumentar los riesgos de enfermedades crónicas y de complicaciones en caso de que nos veamos contagiados de COVID-19 y que también lleguemos a estar en una unidad de cuidados intensivos. Al egreso, esto también va a tener sus repercusiones, disminuyendo la capacidad física de los pacientes y su calidad de vida. En esta gráfica observamos cómo es un proceso natural, ¿verdad? En la línea punteada del avance de la sarcopenia. Generalmente la pérdida del tejido muscular empieza entre la década de los 30, de los 40 años, dependiendo sobre todo del estilo de vida de las personas, pero vemos cómo en la gráfica nos enfatizan mucho el hecho de cuando sufrimos una enfermedad crítica, ¿verdad? Donde se aumenta el catabolismo, va a haber una caída abrupta y un aceleramiento de este proceso, que después puede que lo lleguemos a recuperar en cierta medida si tenemos una buena intervención de rehabilitación, de nutrición. Sin embargo, si no se tienen las medidas adecuadas, podemos ya quedar en un punto más bajo de lo que sería el curso natural de la sarcopenia. Y bueno, lo que sería la valoración de la fuerza a través de la Medical Research Council, la escala, ¿verdad?, de esta asociación, se recomienda actualmente para el diagnóstico clínico de la debilidad adquirida en la UCI cuando se tiene una puntuación inferior a 48, ¿sí? La sarcopenia se puede diagnosticar más específicamente a través de otros medios, como medios de estudios de imagen. El gold estándar en esta situación es la resonancia magnética, en la cual podemos nosotros valorar la cantidad de tejido muscular por grupo o por músculo, e incluso si tiene algún tipo de infiltración grasa, podemos saber también la calidad del tejido muscular. El ultrasonido puede ser también muy útil, sin embargo, no siempre se tienen a la mano el personal capacitado o las estandarizaciones específicas para ciertas poblaciones. Es por eso que tenemos que buscar alguna medida más práctica, más rápida de poder realizar al nivel de la cama de nuestros pacientes o incluso ya después del alta hospitalaria.
Por eso utilizamos la escala de la Medical Research Council, en la cual se valora la potencia de fuerza que pueden generar de manera a través de la exploración física de varios grupos musculares. Para poder realizar la escala se van a valorar 3 grupos musculares en cada extremidad, que incluirían los abductores del hombro, los flexores del codo, los extensores de la muñeca para los miembros superiores y los flexores de la cadera, los extensores de la rodilla y los extensores del tobillo para los miembros inferiores. Al sumar todos los grupos musculares de las 4 extremidades, nos va a dar un máximo puntaje de 60. Cuando tenemos un puntaje de 48 o menos, esta es una medición compatible con una debilidad adquirida en la UCI, y el uso de esta medida está recomendada en las guías americanas de tórax desde el año 2014. En realidad no es algo nuevo a lo que estemos acostumbrados a realizar en las áreas de rehabilitación. Sin embargo, sí en muchos centros hospitalarios, en muchas unidades de atención, tal vez no se practica de manera muy frecuente. Entonces es necesario que inculquemos en los médicos tratantes siempre estar pensando en la posibilidad de la presencia de una debilidad adquirida en la UCI, en la presencia de una posible sarcopenia, y que la valoración de ella la podemos hacer de una forma muy práctica. Otra forma un poco más específica de realizarla, y que también la estamos llevando a cabo en el Departamento de Rehabilitación Pulmonar, es la medición de la fuerza de la prensión de la mano, o hand grip. Esta se realiza mediante un dinamómetro, y hay algunos valores estandarizados en donde se puede considerar que una medida de menos de 20 kilogramos de fuerza en mujeres y menos de 30 en hombres se considera que es compatible con una dinapenia. Y una debilidad adquirida en la UCI, en caso de que podamos realizar la medición en el área de pacientes críticos, va a ser de 7 kilogramos de fuerza para mujeres y de 11 kilogramos de fuerza para hombres. ¿Y por qué nos interesa esto? Pues porque a largo plazo, ya cuando el paciente egrese, cuando se encuentre en su casa, cuando quiera llevar a cabo sus actividades cotidianas, sus actividades laborales, pues va a tener muchas dificultades si no detectamos y no atendemos este problema. Va a haber, y sobre todo, complicaciones en los adultos mayores, donde va a haber un aumento del riesgo de caídas, fragilidad, un aumento de la discapacidad, pérdida de la independencia, una reducción de la calidad de vida, aumento de la morbilidad y mortalidad, aumento de la posibilidad de reingreso hospitalario, de complicaciones postoperatorias, y también cuando se encuentran dentro del hospital, pues puede llegar a aumentar la estancia hospitalaria y el costo de la atención de la misma. Entonces, los servicios de rehabilitación pulmonar, este es el objetivo principal de ayudar a los pacientes, ¿verdad? Que se sientan lo más independientes posibles y lo más funcionales en sus domicilios y en la sociedad. Esta es una gráfica que ya más o menos habían platicado en la plática anterior, en donde la quise recalcar de nuevo porque vemos cómo los pacientes que hemos valorado ya después de la alta hospitalaria, la mayoría de ellos, más de 3/4 partes, llegan a tener sobrepeso o obesidad. Muchos de nuestros pacientes pierden peso durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos, en cifras de 10, 15 kilos hasta 20 kilos, y cuando egresan intentan recuperar este peso alimentándose de manera inadecuada. Entonces, esto combinado a la debilidad nos habla de que muy probablemente ya haya un cambio corporal en donde tienen poca masa magra de tejido muscular y una gran cantidad de tejido adiposo, ¿verdad? Lo que sabemos que es riesgoso para su salud. Cuando hacemos la medición de las valoraciones de fuerza muscular en nuestros pacientes, encontramos que de los 203 pacientes valorados hasta el momento en nuestra muestra, el 33%, es decir, exactamente una tercera parte de ellos, llegan a tener cifras compatibles con debilidad adquirida en la UCI, incluso meses después de haber sido valorados, después de su alta hospitalaria, ¿sí? Y de este tercio de pacientes, la mayoría de ellos tienen el antecedente de una estancia hospitalaria prolongada. El 42% tuvieron una estancia hospitalaria mayor a los 30 días, pero observamos también que desde estancias muy cortas, menores a 10 días, ya algunos llegaron a desarrollar algún grado de debilidad, y esta prosiguió en el tiempo.
Cuando hacemos la comparación de las valoraciones de fuerza a través de la dinamometría, observamos que los porcentajes de debilidad detectados en los pacientes aumentaron. De ser un 33% general, tenemos valores de hasta 52% de los pacientes con debilidad, de los pacientes masculinos, y de los pacientes femeninos de un 43%. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que el uso de una herramienta un poquito más objetiva, como el dinamómetro, probablemente nos aumente la captación del diagnóstico de estos pacientes. Entonces es importante, si la tenemos a la mano, poderla evaluar. Y bueno, en cuanto a la evaluación física completa, la función física, pues no basta con decir, valoramos la fuerza del paciente y está normal, el paciente tiene una buena función física. No, en realidad tenemos que valorar otros aspectos, como ya venimos hablando, la función cognitiva, la fuerza, la presencia de dolor, y también el equilibrio estático y dinámico del paciente. Todos ellos son necesarios para poder saber si nuestro paciente se encuentra en buenas condiciones físicas. Para seguir, vamos a hablar acerca de la valoración del equilibrio. El equilibrio generalmente en un interrogatorio se puede investigar preguntándole al paciente si ha tenido caídas frecuentes, si siente miedo para desplazarse, para caminar, para trasladarse tal vez de una silla a su cama, para caminar en la calle. Sin embargo, a veces los pacientes nos pueden dar información errónea. Es por eso que es necesario hacer algunas pruebas físicas un poquito más objetivas para investigar más este fenómeno. Nosotros en el servicio de rehabilitación pulmonar pues vamos a evaluar también la postura del paciente, la marcha, su equilibrio estático estando de pie y así como los cambios de posición. Existen muchas pruebas que podemos utilizar, sin embargo, una que sobresale es la prueba de Tinetti. Esta prueba estar avalada en diferentes idiomas, es ser utilizada en diferentes enfermedades y también porque nos evalúa dos aspectos muy importantes, que es el equilibrio estático, solamente estando de pie, y el equilibrio dinámico al realizar la caminata. Aparte, cuando lo realiza algún personal capacitado, pues también nos facilita detectar algunos trastornos neurológicos y musculoesqueléticos, con los cuales también puede acarrear los pacientes egresados de las unidades de cuidados intensivos. La evaluación se realiza en dos partes. La primera es una evaluación del equilibrio estático, que va a tener 9 ítems, y después la valoración de la marcha, que son 7 ítems, y estos van a tener una puntuación máxima de 16 para el equilibrio estático y de 12 para la marcha. Cuando se suman estos dos aspectos, el paciente nos puede dar un puntaje máximo de 28 puntos. Sin embargo, cuando tenemos un puntaje de 24-28, podemos considerar que el paciente tiene un riesgo bajo de sufrir alguna caída por alteraciones de su equilibrio. De 19 a 23, un riesgo moderado, y menor a 18 puntos o igual a 18 puntos es un riesgo alto, y tenemos que ponerle atención a esto porque puede causar complicaciones posteriormente. ¿Qué resultados hemos tenido cuando valoramos a los pacientes que han egresado de este hospital? Pues que más o menos un porcentaje del 16% de ellos llegan a tener alteraciones del equilibrio que les puede llegar a favorecer alguna caída. Es importante mencionar que esta deficiencia de su equilibrio puede estar relacionada a diferentes causas. Puede ser desde por debilidad muscular, por algún tipo de inseguridad del paciente, como tipo ansiedad a caerse, miedo a caerse, o también por alteraciones del sistema nervioso periférico, como la presencia de neuropatías. Nosotros hemos encontrado también que nuestros pacientes, muchos de ellos tienen datos clínicos de la presencia de alguna lesión neurológica periférica. Puede ser presentada en forma de polineuropatía o de una mononeuropatía, y pueden estar muchos nervios afectados, ¿verdad? Hemos encontrado que más o menos el 69% de nuestros pacientes con datos clínicos de una neuropatía se encontraban en los nervios peroneos, en los nervios, estos son nervios que se encuentran en los miembros inferiores y que nos permiten realizar de manera adecuada la caminata, la marcha, porque nos ayudan a percibir la sensación de los pies y la propiocepción. Entonces, al estar alterados, los pacientes pueden tener debilidad al caminar y también una inestabilidad por alteración del equilibrio. Aquí en la gráfica algunos porcentajes, pues si los sumamos van a dar un poquito más del 100%, debido a que algunos pacientes tienen más de una neuropatía, entonces se pueden llegar a solapar los valores.
En cuanto a una valoración funcional ya más completa, pues tenemos muchas pruebas a la mano. El gold estándar para hacer una valoración funcional del paciente en cuanto a su actividad física, pues sería una prueba de ejercicio cardiopulmonar. Sin embargo, pues no siempre se tiene a la mano una prueba de este tipo y podemos echar mano de otras pruebas un poquito más clínicas, más prácticas, como puede ser la caminata de 6 minutos. Pero en este caso vamos a hablar de la caminata de 4 metros. Esto porque hay algunos pacientes que no tienen ni siquiera la capacidad de realizar una caminata de 6 minutos por dificultad incluso para levantarse de su silla o para caminar un tramo corto de distancia, ¿no? Entonces, en las pruebas funcionales, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a echar a andar diferentes sistemas corporales, ¿verdad? Para realizar una prueba funcional necesitamos tener una buena función del sistema nervioso central y periférico, del sistema cardiopulmonar y una buena movilidad y función de las extremidades. En la prueba de la caminata de 4 metros, aquí lo que vamos a obtener es el valor de la velocidad que puede lograr el paciente al estar realizando una caminata a su velocidad normal de marcha, como lo acostumbra hacer él en su domicilio. Y aunque parece un aspecto sencillo, es muy práctico para llevar y nos va a dar una muy buena idea de las condiciones generales de nuestro paciente. Nos va a poder otorgar información acerca de si el paciente tiene riesgo de presentar fragilidad, va a ser un predictor de discapacidad para nuestro paciente y también nos va a dar una idea general de de qué tanta facilidad tiene para realizar sus actividades básicas cotidianas, como puede ser las labores domésticas o sus actividades laborales. La prueba es muy sencilla, nada más necesitamos un cronómetro y un espacio donde el paciente pueda caminar en línea recta, más o menos de unos 8 metros. Se puede realizar en un pasillo o incluso en algún consultorio que tenga estas dimensiones. Y lo que vamos a hacer es medir el tiempo en que se tarda el paciente en recorrer una distancia de 4 metros. El procedimiento es muy práctico, es muy rápido de realizar. Al paciente se le pide que empiece a caminar a una velocidad normal, como él acostumbra a caminar en su casa, 2 metros antes de la marca donde nosotros vayamos a empezar a medir la distancia de los 4 metros y se va a detener 2 metros después de la marca de la meta. El paciente debe de caminar en la misma dirección, ¿verdad? En línea recta durante la medición y nosotros vamos a medir el tiempo con un cronómetro para ser un poquito más exactos. Vamos a emplear indicaciones claras para que el paciente entienda de forma fácil y vamos a poder utilizar incluso auxiliares de la marcha, ¿verdad? Algunos de nuestros pacientes llegan a la valoración con el uso de bastones, con el uso de andaderas de 4 puntos o incluso en sillas de ruedas, ¿verdad? Entonces, si el paciente necesita para caminar algún auxiliar de la marcha, lo puede utilizar sin ningún problema. Y bueno, la interpretación que hemos tenido en el departamento de rehabilitación es basada en los valores de referencia, ¿verdad? Las personas que logran hacer un recorrido con un tiempo menor a 4.82 segundos se considera que son pacientes autónomos. Pacientes que se tardan entre 4.82 y 8.7 segundos, pues ya tienen riesgo de presentar algún proceso de fragilidad o alguna alteración funcional. Y pacientes que se tardan más de este tiempo, pues ya se consideran personas dependientes. No es la prueba que se debe de hacer de manera inicial. A nosotros nos ayuda un poquito más una prueba más completa, como la caminata de 6 minutos, en la cual nos da datos incluso para hacer una prescripción más completa del ejercicio. Sin embargo, es una herramienta útil para aquellos pacientes que no pueden realizar una prueba de esa categoría. Entonces, los resultados hemos encontrado que de nuestros pacientes, el 7% han tenido que requerir algún tipo de dispositivo de marcha para hacer sus desplazamientos, cosa que no utilizaban antes de enfermarse. Y el 3% ha tenido datos de fragilidad y el 4% han sido pacientes que se consideran dependientes. Aunque parece un porcentaje pequeño, pues es importante ya al ver el volumen de pacientes que se reciben después de haber sobrevivido a una enfermedad por COVID-19. Y pues nada más, eso sería todo de mi parte.
tenemos ya con estos meses un poco más de claridad. El objetivo de la sesión, bueno, es seguir ampliando esta parte de experiencia que hemos estado pues adquiriendo a través de pues el tratamiento de estos pacientes, las valoraciones, en especial compartirlo, insisto, con las unidades de rehabilitación que ya están dando seguimiento a estos pacientes y se acercan con nosotros para tratar de pues de integrar o de implementar esto. Sabemos que es complicado porque no todos tenemos los mismos recursos, cada unidad es diferente, pero lo importante es que haya un compromiso y sobre todo pues ganas de querer realizarlo. Entonces, si se fijan de lo que hemos platicado ahorita, en realidad nuestros objetivos no han cambiado, seguimos manteniendo y ajustando las estrategias, pero ya habíamos mencionado que sobre todo en fase aguda, la parte más primordial en lo que es el programa de rehabilitación pulmonar pues era reducir el trabajo respiratorio en los pacientes, que es la parte que nosotros tratamos de hacer tempranamente en hospitalización y evidentemente pues siempre con equipo de protección personal. Paralelo a eso, pues favorecer la movilidad temprana, que hemos ya mencionado en ocasiones anteriores, no es algo nuevo, es algo que ya se manejaba desde hace muchos años. Rehabilitación pulmonar lleva muchos años implementándolo y afortunadamente, bueno, esto hace que pues los ojos miren para rehabilitación pulmonar, pero de verdad no es algo nuevo. Sobre todo porque hay que evitar la debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos, que tampoco es algo nuevo, es algo que no supiéramos, ni prevenir las úlceras por presión. Evidentemente la estimulación cognitiva sabíamos que se requiere en estos pacientes, pero COVID definitivamente es algo fundamental prácticamente para todo paciente, desde que está hospitalizado hasta su egreso. Y obviamente, pues en el caso de los pacientes que tuvieron CIRA, pues bueno, favorecer la progresión de la ventilación hasta evitar que el paciente salga con ventilador o que salga con una cánula de traqueostomía, que afortunadamente la mayoría de los pacientes no lo realiza, pero cuando hubo una estancia hospitalaria de más de 14 días o de más de un mes, pues generalmente salen con cánula, entonces hay que ver la parte de la decanulación y mucho de lo que tiene que ver trastorno de deglución por desuso. Entonces, esa parte también es muy importante manejarla desde la parte hospitalaria si estamos viendo que el paciente va a ir con cánula y no podemos postergar tanto tiempo la evaluación. Y bueno, dado el impacto que estas dos previas originan, pues obviamente el paciente va a tener un problema de desacondicionamiento, en especial si no se hace una intervención temprana. Ahora bien, ¿qué se requiere para el seguimiento? Bueno, pues ahorita ya lo comentamos, dándole seguimiento a los PICs, pues bueno, evidentemente requerimos de la evaluación cognitiva, como ya se mencionó, la evaluación funcional, que fue la segunda charla, y bueno, queda por comentar nada más ya la evaluación emocional, que pareciera muy simple y muy sencilla, pero sabemos que es parte del programa de rehabilitación, como ya se mencionó, y estas tres en conjunto es los que están impactando en la calidad de vida de todos nuestros pacientes, que créanme que sí perciben un impacto importante. Como ya les comentaban previamente el doctor López y el doctor Mercado, estas valoraciones que estamos pues ahorita compartiendo es lo que hemos visto en el paciente hospitalizado desde el 11 de mayo hasta el 11 de noviembre. Las valoraciones que presentamos son las que tenemos ya completas, porque evidentemente esto va por fases, entonces no lo obtenemos en una sola valoración. Pero bueno, lo que les podemos decir es que el 63% de los pacientes que hemos visto son hombres. Las comorbilidades, si se fijan en relación a la primera tabla que presenté la vez pasada, bueno, ahora han cambiado el orden, pero siguen siendo las tres mismas. Ahora tenemos en primer lugar a la diabetes mellitus, posteriormente a la obesidad y finalmente a la hipertensión arterial. Y tenemos muchos pacientes que no cursan solo con una, sino con las tres juntas o combinadas. Entonces es importante porque eso pues pone al paciente en desventaja. Aterrizando específicamente la valoración emocional, bueno, lo que vemos es que el 13% de los pacientes está cursando con ansiedad, y esta ansiedad tiene mucho que ver con la incertidumbre de lo que ven en su futuro. Los pacientes están muy angustiados porque hoy día todo el mundo ya habla de fibrosis pulmonar, entonces algunos de los pacientes a su vez requieren oxígeno suplementario y muchos de ellos al utilizar el oxígeno casi sienten que tienen fibrosis, ¿no? Entonces esto ha generado mucha inquietud, no solo del paciente, sino de la familia. Entonces esto ha generado mucha ansiedad. Otro problema que vemos relacionado con la parte emocional es el dolor, que tiene mucho que ver con lo que ya comentábamos de las neuropatías, por un lado,
Por otra parte, por la lesión a nivel de tejidos blandos, que a veces tienen, sobre todo en cintura escapular, mucho a nivel de tobillo. Entonces, evidentemente el dolor crónico desgasta demasiado y obviamente genera ansiedad y puede generar depresión. Y bueno, otra pregunta que todavía no tenemos respuesta son las secuelas y si COVID va a dejar discapacidad o no. Lamentablemente seguimos siendo pocos los recursos humanos y demasiados los pacientes, entonces las intervenciones no siempre se hacen de manera temprana como sería lo ideal y obviamente esto va a impactar en el número de secuelas que tengamos en un futuro y obviamente va a tener que ver con discapacidad. Y bueno, entonces dentro de las cuestiones físicas que vemos que afectan emocionalmente, bueno, pues es el hecho de haber presentado úlceras por presión y las neuropatías periféricas, que bueno, tienen un 21 y un 30%. Y bueno, todo esto en conjunto, junto con lo que ya se mencionó previamente, pues evidentemente impacta en la calidad de vida de las personas. Seguimos encontrando en nuestro cuestionario general a través del SF36, lo más importante es la afección emocional, que sigue de el dolor corporal y el impacto que esto está teniendo en la función social. Y esto independientemente de que seguimos en contingencia, la gente sabe que no debe de salir, tiene miedo de recontagiarse, tiene miedo de contagiar a alguien más. La mayoría de ellos se están confinando en casa, muchos de ellos no pueden integrarse laboralmente, entonces esto afecta también económicamente. Y bueno, todavía no tenemos una fecha para saber esto cómo va a terminar, ¿verdad? Y a nivel específico, a través del cuestionario de St. George, pues el impacto más importante lo tiene la actividad. Evidentemente, como ha pasado siempre en los problemas respiratorios, estos tienen un impacto sistémico y al estar involucrado el músculo nos afecta en la actividad, lo cual pues evidentemente aterriza en el desempeño y en todas las actividades que deberíamos realizar cotidianamente, de tal manera que pues la calidad de vida se ve mermada por muchas situaciones. Situaciones. Ahora bien, este es el equipo de rehabilitación que hoy día sigue dando seguimiento a los pacientes de consulta externa. Somos muy poquitos, sí, para todos los egresados que ha tenido el instituto, pero lo hacemos con mucho compromiso. Seguimos trabajando los adscritos, los tanto médicos, rehabilitadores como terapeutas físicos, ocupacionales, y ha sido muy valiosa la aportación de nuestros residentes de la alta especialidad, que en esta ocasión tuvieron a cargo la sesión y que como verán están ya empapados del programa y comprometidos con los que ellos decidieron pues realizar, ¿no? Que es parte de la preparación que están teniendo en este año y la verdad agradezco mucho el compromiso de los tres. Entonces, pues el punto de esto es, no hemos salido todavía de COVID, sigue habiendo muchos ingresos, los hospitales tienen muchos pacientes y evidentemente esto no ha terminado. Entonces, se habla ya de una vacuna, esto no se resuelve a corto tiempo, ya tenemos la experiencia con influenza, y entonces debemos de seguirnos comprometiendo con lo que nos corresponde. A nivel del departamento les puedo decir que hemos cumplido con la sociedad. Gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Bien, bueno, entonces, como bien pudimos observar rápidamente, y sobre todo esto último, ¿no? Cómo lo va aterrizando a los pacientes que están hospitalizados con algunos ejercicios bien básicos que nosotros podemos realizar, aún así con el paciente que está intubado o que estamos próximos a destetar, ¿no? De la ventilación mecánica. Es muy importante porque después de eso le tendríamos que dar el seguimiento. Y Buenos cuando días, mi digo le nombre es... tendríamos, estoy hablando del personal de salud en términos generales, le tendríamos que dar el seguimiento específico para que esta persona pudiera pues cumplir, ¿no? Los objetivos o las metas establecidas que para nosotros son fundamentales y entonces ahora sí el paciente va a poder pues realizar su vida lo más normal posible, ¿no? Por lo pronto vamos a ver lo voy a poner en una velocidad un poquito más rápida, no tan rápida, ¿no? Pero sí un poquito más rápida para que nos dé tiempo de hacerlo de la simulación. Listo. Y aquí son ejercicios específicos, ¿no? Ejercicios específicos que podemos recomendar a los pacientes que tengan patologías pulmonares. Alberto Pajares del Valle y soy fisioterapeuta de la Clínica Vista Hermosa. Yo soy María Victoria Vallenilla, fisioterapeuta de la Clínica Vista Hermosa. Vamos a explicar unos ejercicios de fisioterapia respiratoria
para mejorar las funciones respiratorias. Recuerda que si eres un paciente diagnosticado con coronavirus, estos ejercicios los vas a realizar tú solo en una habitación con una mascarilla y cuando los acabas vas a desinfectar todo bien y vas a abrir una ventana para ventilar. Gracias. El primer ejercicio que vamos a realizar es una respiración de labios fruncidos. Vamos a inspirar lentamente por la nariz, aguantar el aire 2-3 segunditos si se puede y luego soplar lentamente por la boca formando una U con los labios. Esto lo que nos va a mejorar es la función pulmonar y el patrón ventilatorio. ¿Correcto? Son técnicas encaminadas a aumentar el volumen pulmonar inspiratorio y reducir el trabajo ventilatorio. El siguiente ejercicio que vamos a realizar son respiraciones abdominales o respiraciones diafragmáticas. Podemos estar tumbados, podemos estar sentados o podemos estar de pie. Vamos a poner las manos en el abdomen para notar cómo la barriga sale al tomar aire y cómo se esconde al sacar el aire, al expirar. ¿Vale? Hay que tomar aire por la nariz, lo máximo que se pueda, y sacarlo lentamente por la boca con los labios fruncidos. Haremos unas de 10 a 15 repeticiones. El siguiente ejercicio que vamos a realizar son respiraciones costales. Vamos a poder estar tumbados o sentados en una silla, ¿vale? Vamos a poner nuestras manos en el tórax, ¿vale? Para notar cómo se infla al tomar aire y cómo se desinfla al soltar aire. Tenemos que tomar aire por la nariz, todo lo máximo que se pueda, y sacarlo lentamente por la boca con los labios fruncidos. Podemos también realizar esta técnica unas 10 o 15 repeticiones. El siguiente ejercicio que vamos a realizar es para todas aquellas personas que dispongan de un incentivador respiratorio en sus casas. Luego explicaremos más adelante, en caso de no tener este incentivador respiratorio, otro tipo de ejercicio con métodos más caseros. En caso de tener este incentivador respiratorio, vamos a utilizarlo de la siguiente manera. Nos sentaremos en una silla, pondremos la boquilla en nuestra boca intentando que no se escape el aire y vamos a empujar, vamos a soplar fuerte intentando subir las bolas lo máximo posible. Tomaremos aire por la nariz y soplaremos lo más fuerte posible intentando mantener 2-3 segunditos. Esto lo podemos realizar 10 a 15 repeticiones. Si queremos mejorar nuestra capacidad inspiratoria, vamos a girar el aparato, vamos a introducir la boquilla en la boca intentando que no se escape el aire y vamos a realizar una inspiración con la boca y soltamos el aire. Inspiramos por la boca y soltamos el aire. Intentamos hacer la inspiración lo más larga posible y soltamos el aire con labios fruncidos. Vamos a realizarla unas 10-15 repeticiones. En el siguiente ejercicio vamos a adoptar unas posturas de lado, ¿vale? Primero lo haremos de un lado y después del otro lado. Permaneceremos en cada uno de los lados 5 minutos, ¿vale? Y el paciente va a tomar aire por la nariz, intentando llenar los pulmones lo máximo posible, y luego vamos a expulsar el aire con la boca abierta, intentando vaciar del todo los pulmones, que no quede nada de aire dentro. Y este ejercicio lo vamos a realizar durante 5 minutos. En caso de que venga una secreción o una tos, nos vamos a sentar, vamos a hacer una inspiración normal y un golpe de tos para intentar expulsar la secreción. En caso de no contar con un incentivador respiratorio en casa, podemos utilizar una botella y una cañita para trabajar, sobre todo la expiración. Introduciremos la cañita en la botella, tomaremos aire por la nariz de forma normal y soplaremos por la cañita intentando sacar el máximo de burbujas de la botella. Lo repetiremos de 10 a 15 segunditos intentando vaciar el máximo del volumen de los pulmones. Al final de este ejercicio lo podemos acompañar de un golpe de tos. Recuerden que para mejorar su capacidad respiratoria es importante hacer actividad física. En este caso hemos colgado en la página de traumavis.com, en el área de información al paciente, un vídeo de gimnasia terapéutica que seguro les vendrá bien. Muy bien.
Bien, entonces, como les había comentado desde un inicio, esto no se trata solamente de parte del personal o de algunas personas, vaya, valga la redundancia, de estarlo comentando de esta manera, pero es importante, ¿no? Y estos ejercicios, como bien les acabo de comentar, pueden ser, incluso si sabemos que un paciente va a ir a una cirugía, ¿verdad? Y lo van a intubar y demás, pues le podemos realizar este tipo de ejercicios previo a la cirugía para que este paciente pues tenga mejores resultados con la ventilación mecánica, que incluso no necesite tanto la ventilación mecánica y lo más pronto posible se pueda extubar. Y posterior a la extubación, pues evidentemente continuar con este tipo de ejercicios respiratorios, evidentemente también progresivos, ¿no? Para que el paciente no se sienta eh, tan expuesto, digámoslo así, ¿no? Clínicamente hablando, y no vaya a recaer o vaya a empeorar su condición, sino que poco a poco tendrá que ir realizando este tipo de ejercicios respiratorios para que, pues después de la extubación pueda mejorar. Y si es un paciente con una patología pulmonar, como lo acabamos de ver en la sesión que, que presentó el INER, pues evidentemente también es importante que veamos esto, ¿no? Comenzar con estos ejercicios que son muy sencillos de hacer de este último video, de acostarse, ¿no? De ladito y empezar a hacer respiraciones profundas, de hacer respiraciones profundas primero, ¿no? Inhalar, exhalar constantemente, verificar cómo se mueven nuestros órganos o nuestro cuerpo, ¿listo? Y poder realizar ya el resto de las actividades como el inspirómetro incentivo o el respirador incentivo que decían ellos, listo, y utilizarlo en las dos formas, ¿no? Como inspirador y como expirador, listo, para que podamos mantener. En realidad, se puede comenzar con estos 2 a 3 segunditos en cuanto a la expiración, cuando donde le soplan, expirarlo, se puede mantener 2 a 3 segunditos al principio, pero lo ideal es que se pueda mantener más tiempo. Y en el caso del inspirómetro incentivo, pues lo ideal es que podamos llegar a mantener 5 segundos, ¿no? Con la succión 5 segundos las pelotitas hacia arriba y eso va a generar los esfuerzos necesarios para que tengamos una mejor capacidad pulmonar. Teniendo una mejor capacidad pulmonar, vamos a poder utilizar mejor el volumen tidal, la PIP, todo lo que nosotros programemos en el ventilador y evidentemente el paciente va a recuperarse mucho más rápido. Cuando es una patología crónica, pues entonces no todos los va a poder realizar, pero hay algunos que sí tendrá que estar realizando de manera constante, sobre todo si es una neumonía, ¿no? La situación que lo llevó a estar intubado y que lo llevó a estar intubado, no sé, 14, 15 días, para su progresión, listo, pues puede realizar este tipo de ejercicios. Si es un EPOC, ahí nos detenemos un poquito porque no puede tener estímulos, ¿no? Tan elevados, así que tendrá que hacer otro tipo de ejercicios respiratorios, ¿no? Recuerda que el paciente con EPOC puede estar sobreestimulado y en ese momento aparecer una exacerbación del EPOC. Bien, entonces mucho ojo y mucho cuidado con eso. Y bueno, vamos a intentarlo por última vez lo de la simulación. Ya, estuve practicando ahorita un poquito para que pudiera salir lo mejor posible. ¿Listo? Y ya estamos aquí en la página, ¿no? Entonces vamos a escoger este Hamilton 6. Voy a ponerle como invitado porque no me dejó entrar con mi contraseña, porque al parecer no me acuerdo cuál es y no la guardé. Y bueno, aquí vamos a escoger el primer caso que nosotros estuvimos platicando. ¿Se acuerdan? Hace ratito dijimos que era un masculino. Bien, entonces dejamos ahí el primer, si el tipo, pues si es adulto, digamos infante, adolescente, o si es un neonato, ¿no? Un bebé. Pues vamos a dejarlo en adulto. En el sexo vamos a dejarlo también en hombre, pero dijimos que este paciente medía 1,76, ¿cierto? 1,76, entonces vamos a colocar aquí el 1,76, 176 centímetros, y vean, aquí nos va a dar un promedio de la fórmula, lo que dice PCI, adelante es el peso ideal, ¿no? Del paciente, peso corporal ideal del paciente, y nos da o nos cierra en 72 kilogramos. A nosotros nos había salido 71,24, ¿cierto? Bueno, aquí lo redondea a 72 kilogramos, está bien, no hay ningún problema. En el siguiente apartado de la simulación, yo nada más les enseño, pero dice pulmones normales,
pulmones con SDRA, reclutado o no reclutado o alguna patología obstructiva. Nosotros vamos a ir a esta simulación esta semana, ¿no? Las siguientes clases que hagamos igual, pequeñas simulaciones, pues iremos cambiando, ¿no? Pero ahorita vamos a dejarlo en pulmones normales. Por lo cual, el resto de la información no la vamos a modificar, ni la resistencia, ni el compliance, ni el metabolismo, porque nuestro paciente ahorita no tiene nada alterado, ¿vale? Es decir, es un paciente que está, supongamos, neurocrítico, pero que a nivel respiratorio no tiene problemas. Entonces, igual se va a quedar así, listo, la función del paciente. Le vamos a dar aquí en comenzar y entonces vean, nos sale como un apartado principal en donde yo puedo corroborar. Entonces, aquí nada más nos vuelve a decir si estamos bien con los parámetros de ventilación y yo lo único que sí voy a modificar pues va a ser aquí en los controles, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me importa este apartado que dice modo ventilatorio, ¿listo? Pero me metí en los controles, perdón, en modo ventilatorio. Listo, y dijimos que este paciente no tenía patología respiratoria. Entonces, nosotros tenemos que ir a ventilación por volumen. ¿Se acuerdan? Que dijimos que era una de las opciones. Puede ser por presión, sí, pero en este caso, pues el paciente no requiere de mucha tensión respiratoria. Así que nos vamos a ir a CMV, ¿listo? Esta opción. Dice, en la ventilación con control por volumen, todos los parámetros de monitorización se calculan según la curva de flujo inspiratorio cuadrado. Si se elige una forma de flujo inspiratorio diferente, dará lugar a diferencias entre la forma de onda y los parámetros de monitorización. Le vamos a dar OK. Entonces le damos confirmar. Cambiamos nuestra modalidad respiratoria a la que inicialmente había aparecido. ¿Listo? Y vean cómo aquí dice tiempo inspiratorio. Entonces, aquí en el tiempo inspiratorio, ¿verdad? Yo lo puedo modificar. ¿Listo? A lo mejor quiero que sea un tiempo inspiratorio de 1.1. ¿Listo? O puedo disminuirlo de acuerdo a mis necesidades. Pero quiero que observes esta parte. Ay, Dios, es que no puedo ver. Pero ahí hay una parte que dice IE, ¿no? 1, 2.4. Quiere decir que con un tiempo inspiratorio de 1, yo estoy a una relación inspiración-expiración de 1:4. Y yo no requiero eso. Yo requiero que esté 1:2. Entonces lo voy a ir modificando hasta llegar a 1:2, ¿no? Porque este paciente no tiene patología pulmonar, entonces mi tiempo inspiratorio va a ser de 1.65 segundos para llegar de nuevo a mi relación inspiración-expiración 1:2, ¿vale? Entonces en ese momento le voy a dar clic aquí para que ya se establezca y ya se cambió mi parámetro ventilatorio. Mi frecuencia respiratoria, pues dijimos que como el paciente no tenía patología respiratoria, yo le iba a colocar 12 respiraciones por minuto, pero si quieres lo podemos cambiar, le podemos poner 14, ¿listo? Para hacer un pequeño cambio. Y vean cómo aquí, si recordarás, cuando sacamos el volumen corriente por las fórmulas correspondientes, nos sale 568 y aquí el monitor pues ya nos lo redondea en 570 mililitros. ¿Por qué lo redondea? ¿No? Eso es muy importante, porque en el momento en el que lo redondea, si tú te das cuenta, solamente se puede mover de 10 en 10, ¿no? Ve cómo cambia de 570 a 560, este, a 560 mililitros, ¿no? Y de ahí si le subo, pues va a ir a 580. Entonces eso a mí no me conviene, ¿vale? Porque le estaría poniendo extremadamente más y si es del otro lado, pues le estaría poniendo extremadamente menos. Entonces lo redondeamos en 570 y le damos que sí. La PIP, que es esta, dice PIP o CPAP, ¿no? Sabemos que lo hemos platicado, es prácticamente lo mismo. Dijimos que podemos iniciar con 5, sin embargo, en este paciente vamos a iniciar con 6 para modificar un poquito. Y de la FIO2 vamos a iniciar, aquí se puede ir de 1 por 1. Listo, vamos a iniciar con 60% de FIO2. Después, nosotros vamos a poder darle aquí donde dice confirmar, listo, y comenzar ventilación. Evidentemente esto quiero que lo tengan muy en cuenta. Esto solamente debe de suceder previo al paciente, ¿no? O sea, si el paciente ya lo están intubando y demás, alguien ya debe de haber programado el ventilador con las características del paciente. Nunca es conectar al paciente y luego programar el ventilador, porque pudiéramos llegar a tener
alguna complicación. Bien, yo aquí le voy a poner que vaya un poquito más rápido, listo, las ondas para que no haya ningún problema y no se ven tan lentas, listo, y entonces ustedes están viendo ahí, ¿no? La primera curva que sería la curva de presión, ¿no? La segunda curva, la de color rosita, que sería la de flujo, cómo está respirando mi paciente. Entonces, además de este lado, podemos ver algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí mi presión pico es muy bajita, ¿no? Es de 18, ¿listo? Presión pico de 18, ¿cierto? Y tenemos que la máxima que podamos estar registrando es 40 y a partir de ahí tendría que aparecer la alarma. Pero también la puedo modificar, ¿no? Podemos ser más estrictos todavía y decir que en 35 es donde yo quiero mi alarma. Entonces, hasta 35 yo le voy a permitir, ¿cierto? Mi volumen minuto esperado mínimo es de 4 litros y máximo de 10. En este caso, nosotros habíamos multiplicado, ¿cierto? Que si le dábamos 568 por 12, nos iba a dar 6.800 16 mililitros, pero ya también cambia, ¿verdad? Si son 570 los mililitros que se le van a aportar, lo multiplicamos por 12, pues el número también se modifica un poquito, ¿no? Que si me das 2 segundos, pues lo sacamos para que no nos quedemos con la duda de cuánto es, ¿no? 570 por 12. Son 6.840 en lugar de 6.000, en lugar de 6.816 son 6.840 mililitros, es un poquito más, ¿no? Y bueno, ahí está. Después está también la frecuencia respiratoria total. Nosotros estamos en 14 respiraciones por minuto. Ah, bueno, ahí también la regué, ¿no? Porque lo multipliqué por 12. Entonces, le pusimos 14, son 570 por 14 y me va a dar 7.980. Por eso aquí en la pantalla pues nos marca 8, ¿no? En esta zona. Estamos en 8 litros por minuto de volumen minuto, ¿vale? Frecuencia respiratoria, lo vuelvo a repetir, con una máxima de 40 y una mínima de 0, lo que nosotros podemos colocar y vean aquí está el volumen tidal, ¿no? Que nos aparece 570 mililitros, entendiendo que esto se está programando a el promedio, ¿no? Lo volvemos a repetir. Está programado dijimos aquí que era de 6 a 10 y está programado en 8 mililitros por kilogramo de peso. Pero yo puedo modificarlo, ¿no? Mi parámetro límite son 850 mililitros, que sería ya multiplicarlo por 10, evidentemente, y multiplicarlo por 4, pues serían, perdón, por 6, serían ahí cerca de los 290 mililitros, ¿no? Entonces también eso lo tenemos. Y tenemos también el tiempo, ¿no? Más o menos que va a transcurrir entre respiración y respiración, y la medición del CO2, ¿vale? Que esto es importante, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, en este caso, con los valores que tenemos programados, si yo cierro aquí esta ventana, pues vamos a poder observar que el CO2 está en 31 y los valores normales de CO2 es de 35 a 45, ¿cierto? Entonces quiere decir que con esta ventilación que yo le estoy dando, estoy eliminando la suficiente cantidad de CO2. Pero además, como simulador, si tú me dices, bueno, yo quiero saber cómo está una gasometría, pues pudiéramos ver, ¿no? A lo mejor nos estamos pasando en la administración de algo y eso también lo podemos modificar. Y aquí es donde yo quiero que se den cuenta, ¿no? A las 3:35 de la tarde, con una gasometría, con estos parámetros, yo tengo una hiperoxigenación, ¿no? Una presión arterial de oxígeno de 416.2 milímetros de mercurio, pero una PACO 2 de 32. Entonces, la PACO 2 está bajita. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tratar de disminuir en este caso, porque nos podemos ir a una alcalosis respiratoria. Lo que podemos hacer es tratar de disminuir pues el volumen minuto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Disminuyendo la frecuencia respiratoria. Entonces yo disminuyo la frecuencia respiratoria y espero que poco a poco, conforme va avanzando el proceso de la respiración, pues entonces pueda mejorar la situación del CO2, ¿no? Y empezar a retener un poquito más de CO2, que es lo esperado, ¿no? Evidentemente esto no ocurre en un minuto, sino ocurre en unos 15, 20 minutos que tengamos una respuesta pues relativamente confiable, ¿vale? Pero igual si eso no funcionara, pues entonces nos podemos ir al volumen tidal, ¿cierto?
Y el volumen tidal, nosotros lo podemos modificar. Bueno, aquí no, sería en esta apartado de controles. Listo. Y dice que 570. Pero al parecer con 570 no estamos reteniendo, digo, estamos eliminando más CO2, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Ah, pues entonces ahora multiplicarlo por 7, ¿no? 570, que es esto por 7. Ay, no, perdón, este es mi volumen minuto. Listo. Em, bueno, pero sí, igual sería en este caso 72, más bien 72, que es el valor que nos dio del peso de nuestro paciente por 7, porque por 8 serían 570, por 7 serían 504. Entonces podemos modificarlo, ¿no? Bajarlo hasta 500 y vemos cómo reacciona. ¿Bien? O 510, para que no haya tanto problema. Y lo dejamos aquí. Entonces le damos en controles en cerrar y pues tratamos de modificar. Ya vieron cómo empieza a cambiar, ¿no? En este caso, el parámetro del volumen tidal empieza a bajar, ¿no? 522, 510. Ya llegó a los 510 con 12 respiraciones por minuto y vean cómo el CO2 ahí sí luego cambió, ¿no? Ya está en 34. ¿Listo? El CO2, abajito de donde están los pulmones y eso, ahí dice PETCO2, 34, ya vieron, y entonces ya empezamos a estabilizar. El paciente con 60% de FIO2 está teniendo una saturación de 100%, por ciento, ¿vale? Y ya lo único que nosotros tendríamos que verificar, en este caso que viene el pulso y demás, pues tendríamos que ir viendo esta parte, ¿no? Pero ahorita por lo menos, pues ahí el paciente se está estabilizando. Bien, ya vemos como el PETCO2 está en 35, ¿no? Entonces, quiere decir que ya lo pudimos estabilizar, ya lo mantenemos en un equilibrio y ahora es cuidar que ese PETCO2 no siga elevándose. Si sigue elevándose, ya vimos que el volumen tidal lo tira muy rápido, ¿no? Entonces podemos modificar en la frecuencia respiratoria, ya subió a 36, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso y así vamos a ir controlando. Esa es la programación, digámoslo así, en términos muy rápidos, de un, ¿cómo se llama? De un monitor, ¿no? Y vean aquí, también está, porque se supone que se debería de escuchar, pero bueno, como no hay alarmas, no se escucha nada, listo, en el ventilador como tal, pero bueno, ahí está, ¿bien? Y pues tú puedes ir aquí a monitorizar, ¿no? Tus parámetros generales, cómo va el CO2, la saturación de oxígeno, ¿no? La presión, soporte, ve algunos gráficos, a lo mejor dices, bueno, yo no quiero ver esto, yo quiero ver el diseño de esta forma. Pues aquí ya te aparecen todas las gráficas, ¿cierto? Flujo tiempo, presión tiempo, volumen tiempo, ¿listo? Y en la última, la que está abajo, es la de el CO2, ¿no? La PETCO2, la capnografía o capnometría, ¿listo? Lo que nosotros tengamos disponible, pues bueno, ahí aparece esa gráfica de hasta abajo, ¿cierto? Entonces la de presión sería la primera, ¿no? La de color amarillo, la de flujo, la color rosa y la de volumen, la de color azul. Pero dices, bueno, igual no me gusta, yo quiero verlos así, ¿no? Entonces, ve aquí nada más te aparecen otros parámetros, ¿no? Si nada más te aparecen los números y listo. O quieres ver solamente los puros pulmones, ¿no? Con los números correspondientes. Pues lo puedes hacer, esto es en este tipo de ventilador, ¿no? Hay otros que no te permiten cambiar del todo y que usualmente aparecen así. ¿Listo? Pero de nuevo es muy importante que tú lo conozcas. Hay algunas herramientas que se pueden utilizar, pero ya las estaremos utilizando un poquito. Vean, aquí como bueno, hace rato que estaba intentando, pues tuvo un volumen minuto alto, listo, y después de eso ya se mantuvo dentro de los parámetros establecidos. Bien, en los eventos y del sistema, ¿no? Si necesitas modificar algo, calibrar algo, etcétera, pues también lo puedes hacer. Las alarmas aquí también tú las programas, ¿listo? En dónde quieres que suene y dónde no quieres que suene, ¿listo? Y también si necesitáramos un humidificador para tal vez fluidificar un poco las secreciones, que también lo podemos hacer desde el ventilador, un IntelliCuff
o un nebulizador, ¿no? Porque a lo mejor tenemos uno neumático o un tipo aerogen, que es literalmente un dispositivo que se conecta hacia donde está el tubo y nebuliza, ¿no? O micronebuliza específicamente para nuestros pacientes. Entonces, todo eso es muy importante también para que lo podamos conocer, pero digo, ya en las próximas simulaciones iremos averiguando un poco, ¿no? Este paciente dijimos en modo controlado por volumen, pero a lo mejor yo no quiero controlado por volumen, yo quiero que mi paciente esté controlado por presión, ¿no? Y podemos ir viendo un poquito esta parte de lo controlado por presión, cómo sería, pues evidentemente la, los cambios, ¿no? Que tendríamos. Entonces lo vamos a dejar con los mismos parámetros, le vamos a dar confirmar. Entonces ya ves ahora cómo cambian las gráficas, ¿cierto? Y si te vas dando cuenta ahora que cambia el volumen tidal, ¿no? Como el volumen tidal se va muy por arriba, pero entonces aquí ya empezamos a tener diferentes problemitas, ¿cierto? Porque ves, si yo con los mismos parámetros, pero en modalidad presión, ya el volumen tidal es muy elevado, ¿bien? Y ya aparece ahí una alarma en amarillo y aparece una alarma en rojo del volumen minuto. ¿Por qué? Porque igual ya superamos los 10 litros, ¿no? Entonces a este paciente hay que modificar. Nos vamos a quedar aquí y continuamos con la explicación, ¿vale? La próxima sesión que nos veamos y también simulamos un poquito lo de la paciente femenina. Bien, ¿hay alguna duda o alguna pregunta? No, profe, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, como les digo, simulamos la próxima sesión, la paciente femenino y los dos casos los simulamos por modalidad ventilatoria por presión y entonces utilizamos el peso predicho, ¿vale? Lo de las fórmulas del peso predicho y demás, porque ese paciente con ventilación por presión, pues sí tendrá, en este caso, este, un problemita pulmonar. Bien, bueno, pues espero que haya sido de su agrado esta sesión. Complementaria, en realidad teníamos planeado hacerla igualito en la fecha correspondiente, o sea, la sesión que teníamos el día de hoy. Por ahí, pues evidentemente ya saben que la tecnología a veces nos falla un poquito, pero bueno, lo pudimos resolver con el celular y ya la próxima sesión, pues bueno, ya que manejamos mejor la simulación con Zoom, pues esperamos que nos vaya un poquito mejor. Bien, entonces dejamos de grabar en este momento la sesión. Listo, les va a llegar ahí una